Bueno, Figurótica en sí es un proceso de sensibilización y concientización para docentes de estudiantes de 5 a 6 años, más o menos en edad de preparatoria, para que ellos tengan a su mano todas las herramientas y el conocimiento básico necesario para que puedan realizar exámenes visuales a sus alumnos y de esta manera que ellos puedan detectar quienes están presentando posibles síntomas o posibles signos de que tienen problemas visuales, y de esta manera los docentes se comunican con los padres de estos niños y garantizan que estos niños lleguen a tener un contacto directo con los expertos, en este caso oftalmólogos y optometristas. Fue bien curioso porque, como ustedes podrán ver, yo uso lentes, ¿verdad? Casi que toda mi vida he usado lentes, pero en mi caso, mis dos papás no usan lentes. Ellos en su vida habían utilizado anteojos. Y una vez hablando con mi mamá, de hecho, justamente cuando buscaba esta inspiración para ver qué tipo de proyectos yo podía realizar en estudio independiente para tener mis opciones y presentarlas ante la docente, estaba hablando con mi mamá justamente que quería hacer como algo social o algo que tuviera este tipo de impacto. Y entre tanta plática, ella me comentaba que ella realmente, como nunca ha usado lentes en su vida, ella no se había dado cuenta que yo tengo un hermano mayor, que cuando mi hermano estaba en la etapa de preparatoria aprendiendo a leer, a él y a mí se nos dificultó bastante y ella no entendía por qué. Si ella nos ayudaba en casa, la maestra nos ayudaba también en el colegio a ver de qué manera reconocíamos las letras y hacíamos las lecturas, pero literalmente la maestra un día la citó y le dijo: mire, yo he visto este tipo de actitudes en su hijo, que por ejemplo cierra demasiado los ojos, se levanta y se acerca a la pizarra, y estos son síntomas comunes de niños que necesitan utilizar anteojos. Entonces ya usted lo ha llevado a tener una consulta con el optometrista o el oftalmólogo. Mi madre le dijo que no. Entonces la recomendación de esta docente fue que nació como: vamos a llevar en este caso a mi hermano, a que vaya a pasar consulta. Le detectaron que tenía miopía y astigmatismo, y como parte de esa colada me fui yo como para asegurarme de que la niña tampoco tenga nada malo, y se fueron dando cuenta que yo también padecía de esto. Entonces ahí fue donde me di cuenta que realmente no era que mi mamá hubiese sido una descuidada ni nada, sino que no tenía ese conocimiento. Como ella nunca lo había padecido y casi que nadie en su familia había tenido este problema, lo mismo de la parte de mi papá, ellos realmente no tenían como este conocimiento, esta sensibilización respecto a lo importante que era tener una revisión visual a temprana edad. Entonces, basándome en eso, fue que de ahí comenzó a surgir como esta idea de qué manera realmente podemos garantizar que tanto padre que hay de personas que, porque no todas utilizan lentes, cómo podemos garantizar que estos niños realmente puedan tener este tipo de revisiones a edades tempranas para garantizar que ellos puedan comenzar a relacionarse con el mundo, a ver de qué manera incluso a ellos se les facilita más el proceso de aprender a leer y a escribir. Y como parte de eso también, dentro de los alcances, me di cuenta que iba a tener un mayor alcance de niños si me dirigía a los docentes que a los padres, porque un docente tiene, al menos en este país, un rango de 15 a 25 estudiantes, casi que por año. Entonces, y pasan un poco más de tiempo seguido y continuo con estos niños, al menos como en estos márgenes que los niños tienen que prestar atención, donde pueden ver un poco más activas ese tipo de señas, se podría decir, que los niños pueden tener, que pueden denotar que realmente necesitan hacer uso de anteojos o no. Y también a su vez, mediante los docentes se tenía el contacto casi que con 15 a 25 padres. Entonces de ahí era como este filtro de podemos comenzar a ver tal vez de estos 25 niños, con 2 que se logre detectar a tiempo que están padeciendo este tipo de problemas, ya estamos garantizando que tanto el niño es consciente, los padres son conscientes que tienen que llevar al niño a tener esta consulta, y a su vez el docente va a ser consciente que este niño está presentando este tipo de problemas. Entonces ya va a ser como de qué manera yo le ayudo, tal vez lo siento más enfrente, cómo puedo ya comenzar a diseñar mis ejercicios considerando que tengo tantos niños usando lentes. Entonces casi que de esa experiencia personal fue que nació mi inspiración para hacer el proyecto.
En mi caso, yo mezclé dos metodologías, la Design Thinking con un enfoque de Human Centered Design, que es casi como mezclar las 5 etapas comunes que tiene el Design Thinking con las 3 enfoques humanistas que tiene el Human Centered Design. Y a la vez de todo eso, me funcionó bastante hacer entrevistas con profesionales, entrevistas con gente que padecía este problema, gente que no padecía este tipo de problemas. Y prácticamente tuve que hacer bastante investigación, no solo de fuentes primarias, sino también de fuentes secundarias. Casi yo misma tuve que volverme una pseudoexperta en todo este tema de la oftalmología y la optometría, pero ahí fue donde también mis expertos que yo tenía, que conocían, de hecho, algunos de las personas con las que yo trabajé, era una estudiante de 4º año de optometría. Y ella, al estar casi que en contextos similares, fue una de las personas que me iba facilitando algunos instrumentos, algún tipo de lectura o bibliografía de la cual yo me podría agarrar para seguir trabajando este proyecto. Pero a nivel general fueron las herramientas de diseño que entrevistas, análisis, categorización de ideas, el brainstorming, la flor de loto prácticamente, y luego toda la parte de prototipado y validación. De hecho, en validación fueron ahí donde Ana Urquía nos recomendó hacer uso de esta famosa herramienta que se llama Erica. Entonces, aquí también fue donde me di cuenta que, si bien es cierto, nos están enseñando como todas estas herramientas, Erica, el FODA, innumerables, estas ya tienen como en sí establecidos qué hay que hacer, casi que paso por paso, y cómo hay una visualización final. Pero me di cuenta que siempre podemos ir mucho más allá y hacer un poco más nuestras estas como herramientas generalizadas. Y de hecho fue algo que hice bastante en mi proyecto, que fue como agarrar herramientas que yo ya tenía, que me habían dado a lo largo de la carrera, y personalizarlas a cómo me funcionaban más a mí, cómo me iban a servir para comunicar lo que estaba teniendo, y a su vez como hacíamos toda una bitácora. De hecho, tengo como una bitácora casi que de 300 páginas de todo el proyecto, para ver cómo iba a comunicar cada decisión que yo iba tomando. Y también fue uno de los grandes aprendizajes que tuve acá, lo importante que es documentar paso a paso mi proyecto, qué es lo que me iba sucediendo, porque, como dije antes, todo esto fue casi que prueba y error, ver de qué manera me encontraba con una pared. Bueno, entonces tal vez no era seguir caminando enfrente, ver de qué manera lanzo una soga y escalo esta pared, o tal vez llamo a alguien para que me ayude a subirla. Fue constantemente esta casi que toma de decisiones en situaciones inesperadas, más por pandemia. Entonces, toda mi bitácora de documentación me sirvió para justificar cada una de estas pequeñas decisiones ante mi catedrática, y también para ir reflejando cómo es que mi proyecto iba tomando este curso, por qué es que estaba escogiendo estas actividades, a estos usuarios, y así consecutivamente.